Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición con muchísima información que tenemos para presentar con todos ustedes. Les habla Ezequiel Trumper en este programa que pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, disponible las 24 horas del día, cuando usted quiera. El nombre del canal es el mío propio, Ezequiel Trumper. Trumper se escribe en español. Y también pueden escucharnos a través de Radio Punto Latino Sydney, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Universo de Bay of Plenty, Nueva Zelanda, y otras radios más que se están adhiriendo, que a veces no pasan todo este segmento, todo el programa, sino partes del programa con la autorización de quien les habla. Y quien quiera que lo quiera hacer, que se comunique conmigo y así se lo vamos a ceder. Esto es un servicio que damos para toda la comunidad y que hacemos sin ningún tipo de fines de lucro. Señoras, podemos empezar por muchos temas. Vamos a empezar en primer lugar por lo que está pasando en Ucrania, porque ahora la cosa se está complicando mucho, porque ha pasado quizás yo diría, el destino más temido. El destino más temido era que Putin se sienta tan presionado que amenace con hacer lo impensado, que es apretar el botón de pánico y aumentar el riesgo de una guerra atómica. Está presionado por sus aliados, lo frenaron en el campo de batalla y ahora Putin está apostando por hacer referéndums de los 4 enclaves que están controlados por las fuerzas rusas en Ucrania. Estados Unidos y la NATO dicen que no lo van a aceptar, pero él va a llevarlos a cabo. Son las 4 regiones ucranianas, en Kherson, en Donetsk, Lugansk y Zaporozhia, en un momento que están peleando allí. El problema es que si él cree que esos referéndums tienen que ser respetados, esos territorios van a formar parte de Rusia. Y él considera que un ataque contra Rusia ameritaría una respuesta atómica. Esto no es chiste, le aclaro. Y en un discurso televisado a toda Rusia anunció la movilización de 300.000 reservistas y amenazó directamente con usar armas nucleares. Mientras tanto, hay un proyecto de ley dentro de Rusia por el cual se van a endurecer las penas por una serie de delitos como la deserción y la insubordinación si se cometen durante la movilización militar o en situaciones de combate. A juzgar por lo que está sucediendo, lo que está a punto de suceder esta semana, dice una editora en jefa del canal de propaganda estatal Russia Television, RT, que incluso se puede ver en Australia y en todo el mundo, o se podía. Dice, estamos en la víspera de nuestra inminente victoria o a la víspera de una guerra nuclear. Por otro lado, en Ucrania dijeron que no se dejan impresionar, dijeron que los falsos referéndums no van a cambiar nada, etc. El tema es que cuando uno empieza algo, nunca sabe cómo termina. La NATO-OTAN, impulsada por la administración Biden, no quiso dar certezas de que Ucrania no iba a ser parte de la NATO. Jugaron a los soldaditos de juguete antes de que empezara la guerra el 24 de febrero pasado. Hicieron lo imposible prácticamente para provocar a Putin. ¿Se acuerda que yo le decía en su momento que si uno sabe que hay un psicópata, uno no va y lo escupe porque sabe que la respuesta no puede ser lo que uno quiere? Bueno, eso fue lo que pasó. Y ahora estamos en un gravísimo problema que no veo cómo va a tener solución. En ese sentido, muy interesante lo que dice un hombre que no es santo de mi devoción, pero es un hombre al fin, que es el líder turco. El líder turco dice que esta es una guerra donde no habrá vencedor, y dice que tiene que haber diálogo para poner fin al conflicto protegiendo la integridad territorial y la soberanía del país invadido por Putin, que es Ucrania. Y en un discurso que hizo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que el conflicto se lleva 7 meses y no parece que la guerra no va a tener vencedor. Necesitamos un proceso de paz justo. Juntos necesitamos encontrar una salida diplomática razonablemente práctica que le dé a ambas partes una salida digna de la crisis. Y dice, el problema es que, claro, se sospecha que Erdogan, que es el presidente de Turquía, tiene lazos muy estrechos con Putin. Entonces está abrogando por una salida diplomática para que Putin no pase vergüenza, porque aparentemente
Putin está perdiendo la guerra, o no perdiendo la guerra, están recuperando terreno que él había en su momento conquistado. Y Putin le dice al pueblo ruso, miren, no estamos luchando contra Ucrania, estamos luchando contra las armas más sofisticadas del mundo occidental que Estados Unidos le ha dado a Ucrania para que pelee contra los rusos. Entonces, de esa manera está exaltando el nacionalismo ruso, elevando la apuesta, diciendo que nos están atacando a nosotros, no los ucranianos, sino todo Occidente. Esto no es un chiste, es muy complicado, y uno ve una liviandad por parte de los líderes occidentales que ya, le soy sincero, llama la atención. Obviamente toda la prensa internacional está con Zelensky, está con Ucrania, nadie apoya, y mucho menos yo, que la invasión rusa a Ucrania, pero tenemos que mirar todo el contexto. Esto no es una pelea entre buenos y malos, porque los ucranianos no eran santos tampoco. Por supuesto, esto no de ninguna manera justifica la invasión, en absoluto. Pero yo le quiero dar información que no es pescado podrido, le quiero dar información que no está comprometida con ningún interés de nadie. Los ucranianos eran un estado corrupto, de democracia tenía poco y nada. Los que hablaban ruso eran de origen ruso en Ucrania eran perseguidos. Acá no es una guerra entre buenos y malos. El problema es que Putin redobló la apuesta, en mi opinión se equivocó largamente, y hizo una ofensiva militar del cual ahora no puede salir. Él pensaba que ganaba la guerra más fácil, no la está ganando, aunque él sí ha tomado un montón de territorio dentro de Ucrania que seguramente no va a devolver nunca. Pero ¿y ahora qué hacemos? Porque en realidad quienes están muriendo en números gigantescos es la población civil ucraniana. Y no hay ningún intento por parte de Ucrania de decir, bueno, esperemos que parar esto, hagamos algún armisticio. No. Ellos redoblan la apuesta hasta el fondo. Ni un centímetro cuadrado de territorio va a quedar bajo dominio ruso y esta es la pelea de nuestras vidas. Siempre sabe, cuando alguien dice que es la pelea de nuestras vidas es porque es la vida de otros, nunca la vida propia, eso seguro. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Todo lo que está pasando económicamente en el mundo tiene que ver por el desastre del COVID. Las tasas de interés acaban de aumentar en Estados Unidos, ya aumentaron en Australia, en Estados Unidos se aumentaron, mientras usted dormía, el 0.75%. Las bolsas están en baja, los bonos están bajando, los rendimientos están subiendo, y eso hace que baje el precio de los bonos, etc. Pero todo esto es por el desastre con el cual se manejó el COVID. La cantidad enorme de dinero que se imprimió y demás, ya lo dijimos muchas veces, no lo vamos a reiterar. El problema es que los bancos centrales de todo el mundo se equivocaron. En Australia se equivocaron, pero más que ninguno, con esa frase insólita en noviembre del 2021, hace menos de un año, hace 10 meses, donde la bestia cuadrúpeda que maneja el Banco Central de Australia dijo que no iba a haber suba de tasas hasta el 2024 y no hizo más que subirla durante todo el año y la va a seguir subiendo. El mercado en Australia inmobiliario está cayendo estrepitosamente y si sigue subiendo la tasa, mucha gente no va a poder seguir pagando la tasa hipotecaria y se va a ir todo al demonio. Se está hablando de bajas de los niveles de las propiedades de 2 dígitos. Y eso sería una catástrofe. Pero no solamente eso es el problema, no quería enfocarme en eso porque eso lo cubrimos en muchos otros programas. Quiero enfocarme en otro tema que también cubrimos pero tangencialmente. En este momento Australia tiene un déficit de migración de 190.000 personas. Más gente se está yendo de la que quiere venir. Y eso está contribuyendo a una escasez de trabajadores en los sectores minoristas, en la industria gastronómica, hoteles y demás. Y esto es porque a pesar del anuncio del gobierno de que quieren aumentar el número de inmigrantes a 195.000 personas para el año fiscal en curso, la cuestión es que la gente no está viniendo. No quieren venir. En serio se lo digo. Estamos perdiendo más gente de la que están viniendo o naciendo. En el trimestre de marzo pasado, 100.000 inmigrantes llegaron a Australia. Casi 100.000.
Pero en marzo del último año, Australia ya había perdido un montón de gente en relación a la gente que había entrado. Y el gobierno no sabe cómo hacer para atraer gente. La cosa es muy sencilla. Después de haber puesto las políticas más inhumanas y draconianas que fundamentalmente afectaron a las clases inmigrantes durante el desastre del COVID, ahora la gente tiene resquemor en venir a un país donde sabe que puede quedarse encerrado, como nos dejaron encerrados todos ustedes durante 2 años sin poder salir prácticamente. Algo que insólitamente ustedes no han registrado, pero que en el mundo se ha visto con horror. Pero el COVID no solamente estuvo mal manejado desde el punto de vista económico, lo que pasó es que los bancos centrales no se dieron cuenta que se venía de inflación y dejaron las tasas de interés muy bajas durante más tiempo del que deberían haber dejado. Y ahora de repente tienen que subir mucho, muy rápido y provocan un shock económico. Quienes cometieron estos errores no van a pagar ningún precio. El precio lo va a pagar usted. El precio lo va a pagar usted, pues o se va a quedar sin trabajo, o no le van a aumentar el sueldo, o la inflación se va a comer lo poco que está ganando. Eso seguro. Se equivocaron. Disculpas no le van a pedir. Pero eso fue lo que pasó. Por otro lado, ustedes saben, esto es algo que realmente quería compartir con ustedes, el número de gente que ha perecido en Australia es el más alto en los últimos 41 años. Y publicaciones por el Departamento de Estadísticas muestran que hubo un 18% de muertes en el trimestre de marzo, que es el último que se tiene información, con el mismo periodo el año anterior. O sea que de marzo a 2021 contra marzo de 2022 murieron 36.100 contra 46.200 personas. Es la primera vez que más de 40.000 muertes es registrada en 4 trimestres consecutivos. Y muchos dicen que esto puede ser por respuesta a respuestas inflamatorias dentro del cuerpo por haber contraído COVID, porque dice que mucha gente la predispone para tener enfermedades cardiovasculares. El departamento del Instituto de Actuarios son aquellos profesionales que miden el riesgo para las compañías de seguro, calculan cuánto es la expectativa de vida, cuántas son las probabilidades de muerte y demás. Han dicho que son estudiosos, es muy difícil ser actuario, hay que ser un genio de la matemática. Dice que más de 6.000 personas han muerto en el último trimestre de marzo de lo que pudo haber sido explicado por la edad avanzada de la población. Y que la mitad de esas personas que murieron de COVID y otras 500 murieron con COVID, aunque no murieron de COVID. Y las otras 2.500 murieron por otras causas. Pero dicen que no está claro si algún rol puede haber sido jugado por otras causas, y ellos dicen que el COVID puede haber sido un factor. Dice, mucha gente ha tenido COVID, la gran mayoría obviamente, y se ha recuperado, pero dicen que ha debilitado el sistema inmunológico. Y después han tenido un ataque cardíaco o un infarto que no puede ser necesariamente vinculado al episodio del COVID, pero dice que tener COVID aumenta el riesgo de tener estas enfermedades. Por eso es fundamental que todo el mundo se vacune. Me imagino que la gran mayoría de ustedes está vacunado. Ahora salió la nueva vacuna con está modificada porque lidia directamente con la nueva variante del COVID, que es el Omicron. Yo me la di hace unos días aquí en Estados Unidos. Me imagino que estará disponible en poco tiempo para todos ustedes también, y es altamente recomendable que se la den. Así que esto no es chiste. Pero mientras todo eso ocurre, el presidente Biden dijo que la pandemia se terminó. Fue tan grave lo que dijo, que la pandemia se terminó cuando no se terminó un cuerno, que después los empleados y voceros de prensa de la Casa Blanca empezaron a decir que no, en realidad no quiso decir que se terminó, dijo que quiso decir que la cosa, pero dijo que se terminó, se equivocó. Fauci
no es el líder, el asesor más principal de la Casa Blanca en materia de COVID y enfermedades infecciosas, no ratificó lo que dijo el presidente Biden. Dijo, no, nosotros no pensamos en eso. Pero fíjense una cosa, Biden dijo que la pandemia se terminó, pero no levantó las medidas de emergencia ni la declaración de emergencia por el COVID. O sea, o una o la otra. El COVID sigue, la gente obviamente tiene defensas inmunológicas, muchos tuvieron COVID, que en realidad es la mejor defensa junto con la vacuna, y el número de gente que está falleciendo por COVID, por ejemplo, en Estados Unidos, ha sido el más bajo en las últimas semanas desde que empezó la pandemia, que ya todo el mundo sabe que no comenzó por una sopa de murciélago mal cocinada, eso ya lo sabemos, a pesar de que nadie haga una investigación al respecto, seria por lo menos. Pero ustedes fíjense, todo lo que le acabo de contar, inflación, han imprimido dinero, han pedido deuda, no la pueden pagar, no hay migrantes porque no quieren venir a Australia, la cantidad de número de muertes ha subido, todo un desastre. Y la factura del COVID que venimos anunciando durante mucho tiempo porque no estuvimos gobernados por los más sabios y si además se aprovecharon al mismo tiempo un montón de figuras políticas y gobiernos aprovecharon de la situación del COVID para imponer reglas absolutamente absurdas para controlar a la población hasta los movimientos más básicos como es el movimiento o la libertad ambulatoria, que el mundo quedó trastocado prácticamente. Y en realidad dentro de muchos años va a pasar bastante más tiempo hasta que podamos ver con más objetividad lo que fue el desastre del COVID. No solamente la infección en sí, sino el manejo político que se hizo del mismo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El tema energético ha cambiado la visión del mundo. El secretario general de Naciones Unidas, el portugués Guterres, así se pronuncia, no Gutiérrez, Guterres, Antonio Guterres, dijo que the world is burning, que el mundo se está incendiando. Yo abrí la ventana y no vi ningún fuego. Usted la abrió también, bueno, pero la gente se lo cree y esto ha de alguna manera cambiado la perspectiva en materia energética. Y la gente ahora quiere comprar autos eléctricos. Hay una demanda impresionante. Y el problema es que no hay. En Estados Unidos, que es quizás el mercado más desarrollado en materia de autos eléctricos, en este momento solamente el 6% de las ventas de autos es de autos eléctricos. Pero lo que pasa es que hace 2 años era el 2%. O sea que se triplicó en 2 años. Mientras que la venta de otro tipo de vehículos ha bajado. En julio de este año, 5 de los 6 autos más vendidos en Estados Unidos eran o eléctricos o eran híbridos. Los híbridos son aquellos que tienen una batería que también está conectada con un motor a combustión. Y el problema es que si uno quiere comprar un auto eléctrico hoy, no lo puede conseguir. No hay. Y todas las marcas conocidas de vehículos, la que usted quiera, estarán tratando de empezar a vender más y más y más y más y más y más. Pero el tema es que si uno va a comprar un auto eléctrico se da cuenta que no se lo pueden entregar. Por eso yo compré un auto eléctrico, lo dije. Fue una absoluta casualidad. Lo compré porque pensé que lo necesitaban 6 meses, me lo dieron a las 3 semanas, no sé todavía cómo. Y le puedo asegurar que de acomodo no tuve, no conozco a nadie. Acá cuando lo compran auto eléctrico por un tele lo hacen por computadora, no tiene que ir ni a una concesionaria, se lo digo en serio. En serio, no hablé con nadie, literalmente. Pero si yo el auto eléctrico que compré hace unos meses lo quisiera vender hoy como usado, ganaría plata, lo vendería por más de lo que lo pagué, cosa que no lo voy a hacer porque lo quiero tener. O sea que la gente quiere comprar pero no hay. Y como subió mucho el precio de la gasolina, hay más demanda todavía. Además, se sabe que es el futuro. La verdad es que el auto eléctrico anda fenómeno, soy sincero. Fantástico. La gran mayoría de ustedes que nos escuchan en Australia, le digo, mire, yo a usted todavía no. Bueno, si no, lo va a tener que cargar, no sé dónde lo va a enchufar. Porque no hay supercargadores demasiados, especialmente si uno va en la ruta. Pero la realidad es que
soy sincero, si yo hago, no sé, 100 kilómetros o 150 kilómetros con un auto eléctrico, si lo tengo que cargar en mi casa, donde yo vivo, me tarda 3-4 horas en cargarlo de vuelta. Se lo digo en serio. Si uno lo enchufa con el cargador normal, 3-4 horas. Ahora, si yo estoy en la ruta y no puedo esperar 3-4 horas porque tengo que seguir de viaje, están los supercargadores de Tesla y me lo hacen en 15-20 minutos o menos. El tema es que eso en mi casa prácticamente me cuesta gratis. Y en el supercargador de Tesla no es como ir a una estación de servicio donde le van a cobrar mucho por la gasolina, pero tampoco es regalado, pero es mucho más barato de lo que sería la gasolina normal. En este momento Tesla tiene el 70% de todas las ventas de autos eléctricos en Estados Unidos, pero hasta hace 2 años tenía el 94%. Y yo le puedo decir que veo tantos Tesla en la Florida que veo más Tesla que Toyota, se lo digo en serio. Por favor, créame lo que le estoy diciendo. Donde quiera que voy, en todos lados son todos Tesla. Es prácticamente como si hubieran en la zona de esta parte de Estados Unidos. Es impresionante. Y la Florida no es el estado donde más se han vendido Teslas. Se han vendido más en California, Nueva York, después Texas y después la Florida. Soy consciente de que en Australia comprarse un Tesla es carísimo, porque le siguen poniendo un impuesto absurdo. Y al mismo tiempo que eso pasa, el ministro de Energía, o de Cambio Climático, como le dicen en Australia, Chris Bowen, dijo que Australia is back. Dijo que ya nos hemos recuperado, que ahora ya estamos haciendo energía renovable, bla, 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 bla. Todo fenómeno, pero el precio de esa frase la está pagando usted. Por el costo de la energía en todo el mundo está subiendo y en Australia y en Nueva Zelanda peor que prácticamente en ningún otro lado. Y el problema es que todo lo que le estoy diciendo, yo me pregunto si realmente si sirve para algo. Si alguien se puso a pensar qué es lo que estamos haciendo, o son como las normas draconianas del COVID, cuando usted no podía ir cruzar desde New South Wales a Queensland o de Victoria a South Australia, porque algún maniático que estaba en el poder, llamándose Daniel Andrews o Anastasia Palaszczuk o quien sea, dijo que era necesario hacer eso para salvar su vida, cuando en realidad se estaban arruinándola. Y yo veo un paralelo entre las dos cosas, si esto tiene algún sentido o si va a servir para algo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se están jugando un montón de partidos amistosos, se van a jugar las próximas horas en preparación. Es la última fecha FIFA antes del Mundial, que empieza el 20 de noviembre próximo. Donde estoy aquí, juega la selección argentina a unos 20 minutos donde yo vivo, en un partido absolutamente intrascendente. Juegan contra Honduras en el Hard Rock Stadium, es un estadio muy, muy grande, muy hermoso, es para 75.000 personas, donde juegan generalmente fútbol americano. Seguramente yo voy a estar ahí sin ningún entusiasmo, le voy a ser sincero, simplemente para cumplir y para contarle qué fue lo que pasó. Pero realmente no, es un partido intrascendente. Si Argentina jugara contra Atlético Tucumán, yo que es puntero en el campeonato argentino, por lo menos sería un partido un poco, por lo menos competitivo. O a jugar contra Honduras, que jugó 14 partidos para las eliminatorias para el Mundial y no ganó absolutamente ninguno. Así que no se puede hablar demasiado de eso. Ya después del partido, que es el viernes 23 de la noche, el sábado de la mañana, ¿no?, en Oceanía, le voy a contar, ¿no? Pero ahora también se sabe un poco más acerca de las exigencias que puso Messi en su momento para quedarse en el Barcelona, antes de que se vaya al PSG. Y se han filtrado comunicaciones por email entre el entorno de Messi y el club, el Barcelona Fútbol Club. Una de las cosas que Messi pedía, o sus representantes, que es lo mismo en realidad, pedían un palco privado en la cancha para su familia y la de Luis Suárez, un vuelo en avión privado para toda la familia argentina en Navidad, un bono de 10 millones de euros solamente por firmar el contrato, recuperar los recortes por la pandemia, porque habían bajado el salario en los años siguientes con intereses del 3% por año, y además poder dejar al Barcelona cuando se le antojara con una cláusula de rescisión de apenas 10.000 euros, que es un vuelto.
La prensa española dice que esto era un expolio que impuso Leo Messi en junio del 2020 para renovar el mayor contrato de la historia del deporte, por el cual ya ganaba, libre de impuestos, 75 millones de euros netos al año. Y esto se supo después de que se filtró una cadena de correos electrónicos entre el padre de Messi, Jorge Messi, sus abogados y el expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. Y el diario El Mundo de Madrid dice que tuvo acceso en exclusiva a una ingente cantidad de documentación y correos electrónicos que obran en poder de la investigación judicial del Barçagate y que afectan también a otras grandes estrellas del club como Neymar, Piqué y demás. En un email, el padre de Messi llegó a escribir que sientan el peso de la espada sobre su cabeza. Bartomeu llegó en algún momento a aceptar, incluso el Barcelona, a aceptar las condiciones impuestas por la familia Messi, todas menos la de rebajar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros a 10.000. Al tiempo que condicionó el pago del bono de 10 millones para firmar el contrato a que Barcelona regresara a los ingresos previos a la pandemia, porque le dijeron, mire, no podemos vender boletos en la cancha, no vienen más turistas, el negocio de vender camisetas en la cancha está cerrado, estamos trabajando a pérdida en este momento. Bueno, parece que no les importó demasiado. El último contrato que Messi había tenido con el Barcelona, Messi había ganado, aunque en serio, se lo voy a decir en serio, 500 millones de euros desde el 2017 en adelante. Era no a lo mejor no las más pagos del mundo, sino las personas mejor remuneradas del planeta. Lo que a mí me cuesta entender cuando yo leo todo esto, pues reitero, el costo total del contrato que firmó Messi en el 2017 era de 555.237.619 euros. ¿No? Pero cuando leo todo esto, me pongo a pensar, no en los números, sino en esto. ¿Qué diferencia cualitativa podía Messi y su entorno disfrutar después de haber ganado 800, 900 millones de euros? Es como usted va a un restaurante, se come un rico bife de chorizo y está saciado. Ahora, si yo voy y le ofrezco 18 bifes de chorizo iguales, y usted ya no lo va a querer comer, pues ya está saciado. Entonces, Messi con lo que había cobrado ya estaba saciado, podría incluso jugar gratis. Puede vivir gratis, jugar gratis el resto, no de su vida, sino de 7 vidas, de 15, 40 vidas más. Por eso no lo termino de entender. Desde el punto de vista lógico. Llega un determinado momento en la vida donde dice, bueno, ya está, ya tengo lo suficiente, no es necesario tener más. Y este tenía mucho más que lo suficiente. Y al mismo tiempo que le cuento esto, le quiero contar otra cosa. Ahora empieza el Mundial. Leí un artículo publicado por Craig Foster, a quien conozco personalmente, claro. Fue cliente mío en su momento. Y él escribe un artículo, para mí, muy, muy correcto, publicado por el diario Sydney Morning Herald. Dice, ¿cómo puede ser que los grandes futbolistas del mundo no dicen una palabra, ni ir a jugar un mundial, un estado como Qatar, donde 6.500 trabajadores inmigrantes de Sri Lanka, India, Pakistán, Bangladesh y Nepal perecieron en la construcción? Y construyeron 220.000 millones de dólares en infraestructura para este evento, incluyendo 7 estadios nuevos, un aeropuerto, caminos, transporte y demás. Y él dice que por cada gol que se haga en el Mundial habrán perecido 39 vidas, sin que nadie diga nada. A los trabajadores incluso que protestaban por las condiciones de trabajo los echaban. Era mano de obra esclava. Cuando llegaban allí, esto no empezó con el Mundial, o la preparación mundial empezó antes, hace años. Llegaban trabajadores extranjeros, les retenían el pasaporte, los hacían vivir en condiciones casi inhumanas, con un calor insoportable,
y si se quejaban, los echaban. Después organizaciones de derechos humanos pudieron forzar algunos cambios, algunas reformas, pero no lo suficientes. Y lo que dice Foster, y yo lo dije también aquí en este programa mucho antes, es que la gente de fútbol no dice nada. No hay prácticamente ningún jugador importante, de Messi o Ronaldo para abajo, que diga nada, de nada. En Qatar está prohibida la homosexualidad, por ejemplo. No es que está prohibida, está criminalizada. Y el Comité Supremo de Qatar dice que tienen que respetar nuestra cultura. Y yo creo que no, a mí la cultura de Qatar me importa 3 cominos. Lo que tienen que respetar es el derecho internacional. Una vez se acuerda que hace unos meses comentamos acerca de las declaraciones lamentables de Jorge Valdano, que dijo que no juzguemos a Qatar con la policía cultural que llevamos nosotros de Occidente. Cuando él se olvidó de decir, por casualidad, que él trabajó y trabaja hace años por una cadena que es propietaria del gobierno de Qatar. Entonces, ¿cómo puede ser que ninguna personalidad importante del mundo del fútbol, ni de comentarista, ni nada importante, diga algo, que vayan todos a comentar al Mundial como si estuvieran jugando en Disneylandia? Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.